se trabaja sobre el caso. Lo que hicieron fue perder tiempo. El aprendizaje es que perdieron el tiempo. Porque no puedes avanzar si no leíste el caso. Entonces, no estás preparado para la clase, tienes que preparar la clase. No lo hiciste en el tiempo que tenías que hacerlo, tienes que usar el tiempo de clase para prepararlo. O sea, te vas retrasado, pero lo tenés que hacerlo de todas maneras. No hay problema. No te tenían que entonces llegan a tu clase sin leer y de todas formas les vas a echar a leer. Es pregunta, porque no sé qué. Lo que pasa es que de todas maneras lo tienen que leer, o sea, no es así. Pero ¿qué hay con el cumplimiento de las normas acordadas? Porque si habíamos acordado hacer algo y no lo hicimos, igual no importa porque lo vamos a hacer después. Es que es como una contradicción, porque digamos, si tienen que aprender que lo leyeron, que lo leen en clase, perdieron tiempo para ellos, pues no creo que lo han tiempo perdido, porque si tuvieran esa preocupación, se hubieran preparado. Es como un círculo, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una recompensa de decirles que lean, no lean, entonces lean. Ya sé que si no lo leo, aquí lo venimos a leer. O sea, sí. Pero depende mucho también de la personalidad de cada alumno. Porque, digamos, si es un alumno que se preocupa por su performance y dice, la grande, en esta clase, qué mal. O sea, el mismo castigo es haber tenido una mala sesión, digamos. Y ya no quiere que se repita, quiere tener buenas sesiones. Si es un alumno que se preocupa por comprender el material y dice, leyéndolo hacía medias o solo pedacitos y teniendo la sesión no terminé de comprender este caso y ya no va a tener la oportunidad de profundizar, entonces me lo perdí. Pero hay alumnos que sí son, o sea, depende de la persona. Y además, no, yo creo que no es blanco y negro, porque uno puede decir qué pasa si no leyeron. Pero casi nunca es así, casi siempre es unos sí y otros no. Entonces, el que sí se prepara va a decir, ¿qué pasó? Yo me preparé. O va a aprender de que pueden no prepararse. Yo sí no tengo clases de casos, aunque diseño sí es así, pero clases propiamente de casos no tengo, pero sí tengo clases uno tiene que haber leído para que se haga discusión en clase, y sí tiene el caso en que no han leído para que se haga discusión en clase. Y entonces sí les digo, bueno, usted no leyeron material, tiene que leer, siento mucho, no se puede discutir. Lo que pasa es que hay una fecha de exámenes. Entonces el problema es que la fecha se acerca y si ellos no han discutido el material conmigo, van a llegar al examen sin haberlo discutido. Ese es su problema. Pero lo tienen que leer ahí y allá ellos si se va a llegar a la fecha o no se va a discutir. Eso es su problema. Sí, pero es un problema para ellos. Ellos son castigados por el Sí. hay una consecuencia por no haber leído. Sí. Yo no me he dado muchos logros, pero el primero que di Excel, yo esperaba que la gente viese, ahí era no era un simulador, pero era un proceso, un tutorial. Vos tenías que entrar y empezar a contestar preguntas, empezar a hacer cosas en Excel, y Harvard te reportaba qué había hecho cada uno. Yo sabía desde antes de llegar a la sesión que no había hecho nada, pero así, ninguno, nada. Entonces llegué y les digo, bueno, ¿cuántos avanzaron? Levanten la mano. Sabía que ninguno podía levantar la mano. Yo le digo, bueno, ¿qué quieren que hagamos? Es que, pero todos sabían, todos estaban enterados, todos tuvieron el tiempo. Yo no vengo a dar clases. ¿Qué hicimos? O sea, salimos de dudas sobre Excel que ellos tenían, que ellos eran arquitectos fundamentalmente. Creo que había un abogado. Y lo que paramos haciendo es que algo que iba a ser de 2 sesiones, tuvieron que sufrir una tercera sesión. O sea, ellos tuvieron que volver a llegar, yo también, pero lo digamos en mi caso es... Y para esa segunda sesión ya todos habían avanzado. Pareciera que el castigo como que es algo necesario, sino lo que vas a internalizar al final simple y sencillamente es que no importa qué hagas, de todos modos vas a ganar el curso, vas a cumplir el logo o vas a salir avante, ¿verdad? La otra opción con lo que decía Warren, cuando hay unos que sí, otros que no, es el aprendizaje de María Teresa del año pasado. ¿Verdad? ¿Quiénes lo leyeron? No pueden hablar. Yo sí hago, para unos sí, unos no, yo hago la clase con ellos y los... Oís y no tenés que... bueno, Proba.
estar 1 hora y media en un tema. Y yo lo que hago, no lo ha hecho así, pero la otra opción es ponerlos como abre el circo y ponerse una tarea de observar. Pero cuando vos llevas 1 hora y media y no puedes decir ni piu, se siente como... Y además que quiere que no sea, sí se avergüenza. ¿Cómo decirlo? Yo eso es lo que he visto. A mí me sucede a veces cuando yo pongo los casos. Y yo sé de entrada que no todos lo van a leer o a preparar, porque hay algunos que lo leen así de lectura rapidísima, digamos. Eso y nada es casi lo mismo, porque no están preparados para hacer una discusión formal, pero igual. Por eso es que alguna parte de la zona yo sí la asigno a la participación que aporte ideas, creatividad a la discusión, digamos. Entonces aquel que realmente no lo preparó, no lo estudió, no tuvo tiempo, el motivo que haya sido que llegó sin estar preparado, pues va a perder algunos puntos. Va a perder algunos puntos, además del efecto ese que sí pesa, porque sí se los ve como estoy haciendo el ridículo. Incluso hay algunos que se retiran, se levantan y se van. Al principio tal vez como medio rechazo de y no porque yo los esté sacando, yo no los saco. Solo que es obvio de que si alguien no participa, no lo prepara, pues. O sea, que nos pasan así situaciones raras. Ustedes, pero una cosa más, lo que yo, digamos, donde creo que es muy importante y pues comparto lo que yo he vivido es toda en todo sentido, la comunicación y el aviso al alumno. Entonces, podemos hacer ejemplos extremos. Cuando yo di un logo se llama el simulador de Wintel, de Windows Intel, el Duopoly Windows Intel, había que leer casos de Harvard de preparación y desembocaba en un simulador. Yo les empecé a mandar correos y les dije, estas son las reglas, no pueden ir sin prepararse, si no discutimos el caso primero, el simulador no va a funcionar. Y te digo, yo tenía que callarlos, porque todos iban impecablemente preparados, y se notaba, porque decía, es que tal, ¿cuándo fue eso? En 1987, correcto, ¿dónde lo vio tal? Todos, me debería decir, que llegaron bien preparados. Era un logo de 9 horas, 3 sesiones, 2 de discusión, 1 en simulador, y casi tal vez no es muy arrogante decir la palabra perfecto, pero salió muy bien. Pero fue una insistencia de preparación y muy, o sea, estaban muy asustados, valga la expresión. Versus otro caso donde evaluación de proyectos, tal vez yo tengo un caso que es tarea, pero la clase no es de casos, es una tarea de curso. Entonces digo, bueno, aquí está el caso, es un caso financiero de tal y tal, yo lo voy a discutir, voy a hacer una introducción, tal. Si vienen preparados, lean eso. Y si yo siento que no están preparados, sencillamente digo, bueno, sigamos. Y yo, con hacer nuestras preguntas, sé si lo leyeron o no, porque siempre tienen truquitos y cosas, y el que se preparó se va a topar con esos truquitos y cosas. Entonces, si hay dinámica, pero sí es clara la diferencia, cuando es ese aviso y esa especie de meter miedo, valga la expresión, contra, miren, prepárense en el caso, los resultados en mi experiencia han sido abismalmente distintos. Bueno, la idea es que me fui a recibir un curso en Harvard de usar casos. Jorge se fue hace un año. Es un curso de día y medio, 2 días. Entonces era como comentar un poco lo que vivimos. Pero vamos a empezar así como que todo lo que ustedes están hablando ahorita. ¿De qué hago si de alguno no llevo el caso? ¿Cómo reacciono? Ahora imagínense que ustedes están en su clase, se les va la luz, las clases se quedan oscuras, salen afuera porque tienen que ir a avisarle a mantenimiento al niño que no hay luz y que tienen que hacer algo al respecto, regresan a la clase, llenan de papel toalé toda la clase, le gritan al alumno, tell us a ¿qué? A ghost story, y ustedes están en ese momento. Usted es Ernie,
¿qué hace? Yo no les cuento. Cierto, No les cuentas el ghost story, pero no me digas no les cuento el ghost story. Tú eres Ernie, acabas de entrar a la clase, decime qué haces. No me digas lo que Ernie haría. Yo Tú sos Ernie. Ernie. Decir lo que tú harías. Tú sos Ernie. No, vamos a resumir la clase. Bien, pero resumí la clase. Bueno, no me acuerdo exactamente. Él era de management. Y él dijo, bueno, no importa, no estamos luz para continuar la discusión. Podemos continuar la discusión, porque es una discusión conceptual, y vamos a concentrarnos en esa discusión. No necesita verme para seguir esa discusión. De hecho, hasta mejor eso, podemos concentrarnos en los conceptos verbales. Empecemos, seguimos. Con todo el papel toaleta y Renata y así. No importa lo que vamos a ver, está oscuro. Lucy. Yo sí les... Lucy dice que le faltó el final. Así Yo es que ese es digo tu final. el ghost story, pero lo hago bien breve y corto y trato de buscar un ghost story que tenga que ver con mi casa. ¿Ok? Y entonces, para que lo puedan lanzar con el caso y reenfocar, digamos, sí, me imagino que dijeron, bueno, voy a aprovechar esta distracción externa para ver si nos las pegamos un poco o algo así, parece que fue la reacción de los alumnos, pero no los voy a dejar que se salgan con la suya. O sea, sí les digo una historia, pero una historia que pueda vincular con el caso. Y Ok. volver a- Adriana, entraste a la clase llena de papel toaleta. Ya hay luz, bueno, no hay luz. Ya volvió la luz. No, no hay luz. No, Al sigue final de sin la haber clase luz. les pido que recojan todo. Sí. Pero no voy a perder tiempo. Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, y supongo que es suficiente luz como para ver que hicieron eso. Porque si no, ¿cómo lo hicieron? Si no había luz. Bueno. ¿Darías el speech? Y si harías el speech, ¿cómo sería? No. Yo llegaría ahí y les diría esto no cumple con las normas de la clase, así que vamos a continuar con las normas que tenemos en la clase. Y con todo gusto, si quieren, después de horas podemos hablar de historias de ghosts. Ok. Pero sí creo que haría algo muy cercano a lo que Warren dice. Pero Si no, se tú sos necesita Ernie, luz, danos el speech. Aquí estamos todos con el papel toaleta. Yo estoy sentada y te digo, con danos a ghost story. Con mucho gusto, después de que termine la clase. Y por el momento, resumamos de qué se trataba el caso. Ok, muy bien. Porque eso es lo que teníamos para el día de hoy, ¿verdad? Ok. Ahora, viendo esto y conociendo a Ernie, ¿qué conocemos sobre Ernie? ¿Qué sabemos sobre Ernie? ¿Qué puntos muy positivos tiene Ernie? ¿Qué puntos muy negativos tiene Ernie? ¿Y qué puntos regulares tiene Ernie? ¿Qué sabemos de Ernie? Para después ver cuál de estos se le adapta más. Positivo es que es energético, apasionado, le gusta prepararse, ¿Por qué dices tú que eres energético? porque le gustan todos estos deportes extremos y El hecho de los deportes extremos te garantiza que tiene energía en la clase. en la clase no, pero que su personalidad es energética. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de Ernie? Él decía que ahí que le gustaba que se siguiera con el rigor, con lo que él describe como rigor. ¿Lo pondrías como positivo, como negativo o como regular? No, yo creo que en general es positivo, claro, como cualquier cosa, cómo se la aplique es un tema, digamos, eso uno puede usar. Eso yo creo que el rigor en sí no es ni malo ni bueno, es como lo utilice alguien, ¿verdad? En positivo también lo que decía que si los alumnos le iban a dedicar 5 horas, él le dedicaba 15, acá más como la preparación. Yo diría como negativo que Ernie se preocupa mucho de lo que piensan de él. ¿Ah? Lo que piensen quiénes. Sus alumnos. ¿Ok? Es muy individualista.
¿Lo pondrías también aquí? No es individualista. Para mí sí es. Buscan un falta en el caso donde sea individualista. Porque dirige y no permite la participación, o sea, favorece su dirección a costas de la participación de los alumnos. Sin embargo, su imagen de sí mismo depende mucho de lo que dicen los demás. Eso es una Sí, pero individualidad. en mi opinión eso no significa que le guste el trabajo en grupo y la discusión en grupo. Puede que necesite la aprobación de los demás, pero a través de dirigirlos, de ser una personalidad altamente directiva. Yo, tal vez solo junto con eso y poniendo lo de la cita, ciertamente creo que en forma directa no lo dice, pero aquí en la segunda página, en el primer párrafo, dice I prefer to compete against myself. O sea que pondrías aquí o aquí el hecho de que sea competitivo contra él mismo. Yo te lo decía más en relación con lo del individualista. Okay. Sí, como que en efecto él como que se hace ver de que él es muy competitivo, pero a tal grado de que si va a competir contra alguien es contra él. Es el que se toma como parámetro de referencia. Pues. Y pone en lo de los bloques de organización secuencial donde dice because that was the most coherent sequence for the case. Entonces él está suponiendo que sus bloques, en negativo, que sus bloques y la forma en que él encuentra la coherencia es la mejor. Cuando, quién sabe, tal vez algún alumno encontró una forma de pensar que es diferente, que es mejor. Pero me pareció bien. Puede que tenga razón. O ser estilo Harvard. Okay. Decías que dónde había visto eso de la ¿Sí? altamente directivo, que además está asociado con la primera, pero para que le piensen, en la página 5. Dice, frankly, as a new instructor and going through the new material, I found it easier to channel discussion in areas I had prepared. I didn't feel competent enough to recognize a promising line of discussion in an area I hadn't prepared, let alone ask relevant questions on the subject. ¿Qué diría eso entonces de Ernie como persona, además de individualista? Que es altamente directivo y no favorece la discusión del grupo, abrirle a esas preguntas de discusión al grupo. No favorece Sergio. la discusión del grupo. Sergio. Solo porque me llama la atención eso no favorece. Yo miro más que sí favorece, pero bajo su propio mente. O sea, es directivo y así hace la sesión. Yo quería mencionar otra cosa. Yo lo miro benevolente y eso sería positivo y negativo. Porque trata de ayudar a los que no saben mate, trata de ayudar a los que no pueden hablar y afecta a los que sí pueden hablar, a los que sí saben mate y eso te provoca de cierta forma problemas adelante. Pero ese Creo yo. era un juego que se hicieron los estudiantes, no fue de ellos. Los estudiantes empezaron a hacer un juego entre ellos para darle chance a los más tímidos. No fue él el que lo realizó. No, pero a mí me parecería que el juego estaba bueno y mejora al grupo. Pero yo me refiero, por ejemplo, a la página 4, último párrafo para que no se pierdan, que dice, especially in the case of calculations, I wanted this section to understand each case. Que ahí no se preocupa realmente por todos, se preocupa por el grupo que no puede aprender mate y entonces posiblemente a los que sí saben los cansa, los aburre, con esa preocupación de si entienden de dónde viene, de por qué ese número es 2 y no 3. Todo lo tiene la palabra. Sí, pues Antonio. ¿Qué hacen con un alumno que llega tarde? No lo dejan hablar. Ya no puedo hablar, En teoría está todo en clase viendo quién lleva la semana. Tenemos un sombrero así picudo que se le pone. No puedes hacerle con la servilleta algunas orejas. Agarramos el papel toalete y lo envolvemos. Y ganar ahí. Yo lo que siento es que el equipo es muy inseguro de sí mismo. ¿Lo dices algo por esto? Fíjate que cuando habla Sergio de que es benevolente con la gente que no es buena en la parte cuantitativa, él mismo reconoce que él no es bueno en la parte cuantitativa. Cuando va de temas que no conoce porque él no ha tenido experiencia en manufactura, es teórico, no sabe de qué están hablando, pero el pate no sabe. ¿Se arriesga alguna vez en la parte cuantitativa? ¿Sí qué, perdón? ¿Se arriesga alguna vez? Trata de no.
Pero, Se arriesga bien pero su más. mayor riesgo es cuando se mete a un programa exigente de Ajá. Sí. matemáticas. Sí. Así Por es. ejemplo, que Aunque sea- sabía que era una habilidad. Ahí está, en la página 2, ¿sabes? Sí. ¿Qué dice? Lucy. Que se metió a un curso en el Carnegie Tech. Sí, porque precisamente él sentía que no era su fuerte. Y dice que no es un masoquista, pero que necesitaba ese programa para tener una mejor comprensión y que nunca dejó su rol de entender y de analizar y no ver solo los números así. O sea, siempre preguntaba, ¿pero para qué sirve este número? ¿Por qué lo ponen? Pero sí dice, I would never be labeled suspect if I didn't have quantitative skills. But I'm never willing to quantify things like human motivation. Yo creo que va a lo que decía Warren al principio. Warren al principio. O sea, está muy preocupado de lo que piensa la gente. Sí, no quiere que le pongan el label de que no sabe cuantificar. Pero no le gusta. ¿Vieron que solo tenía micrófonos que le permitieron oír qué fue lo que dijo Warren al principio? Ah, Cuidado. ¿Qué hace con sus notas? Las notas las Las notas tiene, de... Sí, sus Ajá, apuntes, digamos. que las tenía ahí algo así como a la mano por si le llegaban a hacer preguntas, pero se las conocía también que no necesitaba usar y se ufanaba, o más bien, daba la impresión como que si él no necesitara notas, incluso eventualmente podría ser alabado por no requerir tener un papel cerca para recordarse ni siquiera el orden de la clase, pero por si alguien le venía después a preguntar algún dato específico, algún cálculo, creo que dice ahí, quería poder tener rápidamente el acceso a los números como él lo había hecho o a la metodología, no me acuerdo exactamente cómo lo pone, como para poder dar una respuesta certera sin titubear. ¿Y qué te dice eso de Ernie? Bueno, como es primera vez que está dando ese curso, se sentía realmente probablemente un poco inseguro y necesitaba que lo reafirmaran diciendo lo que era bueno. Okay, o sea que está un poco con eso. No importa lo que piensan y necesita que lo reafirmen. Sí. Ok, ¿algo más sobre Ernie? Elene, los estudiantes. Háblame de los estudiantes. No, yo lo que quería decir de Ernie era que a lo mejor era un poquito inseguro de sí. Ajá. Y esa inseguridad pues sí traspasaba y se percibía, ¿no? ¿Qué es este? ¿Y los estudiantes? Cuéntame de los estudiantes. Un asunto importante con los estudiantes es que todo lo que dicen de los estudiantes, salvo las generalidades de cómo estaban divididos y cuándo recibían las clases y lo demás, todo lo demás que se ve en el caso de los estudiantes es porque Ernie lo dice, casi que en sus palabras, porque en ningún lado está, hasta donde yo recuerdo, salvo 2 o 3 expresiones por ahí, pero no aparece, digamos, un párrafo de fulano de tal, le comentó a otro de los estudiantes o a Ernie tal cosa. Es toda la percepción de Ernie de los estudiantes, no está la perspectiva de los estudiantes realmente con respecto a Ernie. ¿Ok? ¿Sabemos algún facto? Hay asimetría en el que nos está contando el cuento, porque el cuento en su mayor parte, salvo los aspectos Pero generales, sí se ve que son los estudiantes. Se ve que los estudiantes que toman la vida a Ernie. Los estudiantes miden a Ernie perfectamente, se dan cuenta de la inseguridad de Ernie y se montan en Ernie. Ok, dame. pero algo más, digamos, es como pretender juzgar a alguien sin haber oído a las dos partes. No, pero es fácil, hombre. ¿Por qué no tratamos de separar? Warren, ¿qué facts tenés Pero de primero, estudiantes? desde ya en el segundo semestre los estudiantes están jugando games. Ok, hay juegos en la clase. Hay juegos en la clase que Ernie no sabe. O sea, ya se lo midieron. Ok, ¿qué juegos jugaban? ¿Quién se En el recuerda? segundo párrafo habla de que la sección 1, evaluada por muchos profesores, es brightest de todos los grupos. Ok. También que es interdisciplinaria, porque habla de alguien que sabía más de industria y no sé ¿Qué otros juegos? ¿Qué juegos están jugando los El estudiantes? juego que jugaron los estudiantes fue el Learning Curve Game. El Learning Curve.
estaba en la página 7. Empezaron a usar lo que llaman buzzwords, ¿verdad? Que son palabras que no significan nada. Así solo las metían Se las ahí. metían ahí, se las estuvieron metiendo a Ernie. Eso los estudiantes yo lo he visto que lo hacen con profesores a los que miren. ¿Y qué hace? Que saben que los profesores no saben y les meten babosadas. Yo lo he visto. Lo he visto y a veces da pena. Lo he visto profesores que los ponen a dar historia y esos no saben. Y los estudiantes se dan cuenta. Entonces los ponen a poner, la típica solución de profesores, poner a los estudiantes a hacer presentaciones. Y he visto que ya vienen estudiantes y agarran nombres de futbolistas. Agarran nombres de futbolistas, el nombre y el apellido de los futbolistas, los unen, arman una presentación y vienen y presentan y el catedrático les da buena nota, ¿verdad? Como que si fuera un arquitecto, lo presentaron. Esto te la dice el catedrático, entonces son buzzwords, ¿verdad? Entonces el triage. Entonces ahí se lo midieron. Solo, perdón. Sí, no fue el triage. Explicamos cómo funciona el triage. ¿De qué se trata eso? Triage era dos formas, ¿no? Una es que como tenían cierta opción de, por lo que entiendo, califican por curva, entonces había cierto límite de cursos que podían estar en la cola, entonces decidían quedarse en esa cola, nada más se esforzaban. Y el otro era que los más inteligentes, los que más se hacían atrás para darles espacio a los otros y que estuvieran jugando curva. Elena, ¿qué cambios hubo en los estudiantes No del te primer? puedo contestar porque no recibí el documento. No me Tenías que invitaron. bajar de Harvard. No recibí ni la invitación al almuerzo. Ok, pero sí estabas enviado. Ok, entonces, Pasa con ¿qué cambios hubo del primer semestre al segundo semestre? Según, podemos decir como dice Adrián, según la percepción de Ernie o según algunos facts. Bueno, comenzó lo que está en los facts. Ajá. Comenzaron los juegos de clase. Él notó que la preparación de los casos no era la misma que al principio. De alguna manera, veo probablemente el rechazo, el cambio de actitud de los estudiantes. Jorge. Y también, Perdón, Lucy. perdón, en la metodología también, que pasó de cuantitativo a análisis de plan estratégico. ¿Dónde le sentía más cómodo Ernie? En esa parte. Eso está en el tercer párrafo de la página 6. ¿En cuál de los dos En la parte estratégica. se sentía más cómodo Ernie? ¿Por qué decís? ¿Qué dice? Dice que cambió de cuantitativo a analítico. Perdón, los estudiantes eran los que estaban más confiados en ese tema que en el tema cuantitativo. Bueno, O sea que los estudiantes se sentían más cómodos con este tema que con este tema. Y dice que no le, ahí mismo en ese mismo párrafo es donde menciona que no le gustaba, que no se dejaban guiar tanto por él en las sesiones como antes. se convirtieron en strongest social unit. Sí, Eso también, pero eso que se sentían con más confianza. había más, bond Es en el el punto grupo. de la unión del grupo. El grupo estaba más unido, se conocía mejor. Para el mal, no para el bien. Sí, había evolucionado Eso parece aquí, ¿verdad? las reglas sociales, habían ampliado entre los estudiantes, obviamente con él no, como que no era parte de eso. ¿Qué más pasó que le pudo haber afectado a Ernie en este cambio del primer semestre al segundo semestre? Los cursos que hubo en medio, porque incluso él menciona que la oportunidad que tuvo de dar una sesión compartida notó ya ciertos campos. Digamos que algunos de sus compañeros profesores sí daban más cabida a la opinión del grupo, notó que los guiaba menos, casi que se desaparecía y que dejaba que los alumnos solitos resolvieran los casos y notó que lo disfrutaban. Sí, eso es justo lo que iba a mencionar. Y eso es dentro de los aspectos positivos, digamos, él, pese a lo que uno pudiera decir de la actitud de él, no es que él
fuera ciego y se pusiera a negar las cosas que eran obvias, digamos. Si él miraba que los estudiantes aprendían y disfrutaban y les interesaba la manera en que otro catedrático daba las clases, él vino y como algo así como tomó nota de esto, no vino y dijo, tontos los estudiantes que les gusta esa manera de que les den clase, digamos. Pero se dice, it took me a while to notice the impact of these changes. O sea, sí está algo con su rollo. Pero sí, como todo cualquier ser humano, al principio le cuesta ver que su mundo no es solo su mundo, sino que existe algo más. Pero aceptar las cosas es algo importante. ¿Hizo algo al respecto? ¿O solo se dio cuenta? Él ya no pudo ser. La verdad es que una vez Se fue la luz. los estudiantes entraron a la segunda semestre, se entraron al juego de los juegos, es porque se dieron cuenta que ellos ya podían manipular a Ernie. Y lo manipularon. ¿Cómo será el resto del semestre? Él ya fue manipulado. Desde el momento que ya lo hicieron que contara cuentos y todo, ya estaba manipulado. Ella sabía que Ernie le importaba tanto su quedar bien con ellos que ya era manipulable. Y era manipulable. O sea, que tú crees que el resto del semestre va a ser un desastre donde lo van a manipular. Sí, ya lo está manipulando. Sí, porque él lo dice. Yo no creo que sea irresoluble el problema. Yo no creo que se puede corregir. Yo creo que podría tener corrección. Hay tendencias que podrías aprovechar, digamos. Por ejemplo, una de las cosas que está haciendo el grupo es ayudar a los demás, a los bajos, digamos, con el hecho de bajar la guardia. Pero podrías trabajar con ellos para que nos ayuden a subir en lugar de bajar, ¿verdad? Ok, O sea, esa tendencia del grupo la puedes usar también a favor. Pero así rapidito, damos un voto. ¿Quiénes mantendrían a Ernie si ustedes fueran sus jefes? O sea, ¿quiénes sí consideran que se puede corregir y lo mantendrían empleado en su universidad? ¿Y quiénes piensan que no? Sí, levanten la mano. 1, 2, 3, 4 gentes. Ahora, ese sí es un sí condicional, porque Yo sé. No, Jorge, ¿no votaste? Sí, ¿Sí? 1, 2, 3. Sí, y no. No, Jorge, no, 2. Si lo mantenés o no lo mantenés. Ahora sí. No, yo no. Pero otra cosa, esto no sé si ponerlo en los facts o en Ernie, pero a mí me pareció curioso que él decía que él mantenía las participaciones de los alumnos cortas porque los alumnos sufrían al participar. Pero ahora que Adrián dice que esto está desde el punto de vista de Ernie, entonces tal vez es algo negativo de su parte porque nunca se tomó la molestia de preguntarles, miren muchachos, a ustedes les gusta participar, sino que él asumió como... Y yo creo que entre otras cosas es posible que requiriera, si es que el método de casos era obviamente una parte esencial del método de estudio como aparentemente era ahí. Yo creo que le hacía falta un poquito de falta de experiencia en el método de casos en sí. Y eso, entre otras cosas, sin pretender de ninguna manera creer que sé mucho de los casos, pero por lo que yo entiendo, la manera del pequeño diálogo en que pone él de aquí, de cómo era el diálogo de él hacía una pregunta, le contestaban, él era casi como que estaba haciendo pregunta directa y quería respuesta directa, en lugar de realmente ir a la esencia del método de casos, es crear una discusión para ver cuál es la situación, cuál es el problema y escuchar diferentes soluciones. Él no pretendía eso, él lo que pretendía es, yo ya tengo esto imaginado, voy a presentarle la forma más eficiente, según yo, de llegar a la solución de esto. Y entonces yo los voy a guiar, le elijo a quién preguntar y qué preguntar, y solo quiero que me conteste eso. Si no me contestó exactamente eso, le vuelvo a preguntar o le pregunto a alguien más para que me termine de decir la palabra mágica que yo estoy buscando. No me interesa que me digan nada más. Y eso es como cerrar, eso es limitar el método de casos o tergiversarlo hasta donde yo entiendo. Es decir, el método de casos no estaba llevado como acostumbra a ser llevado como un diálogo, una discusión. ¿Puedo usar la palabra manipular? Sí. O sea, que él iba preguntando, manipulado o dirigido. Para llegarlo tal y como él lo planeó. Y directamente a las personas que él
le quería preguntar. Así es. Como es una clase tradicional, digamos. Y porque él creía que sabía aprovechar las fortalezas de no sé quién, le voy a preguntar esta pregunta a esta pregunta a tal otro. Tal vez sin pretender causarle el mal a nadie, sino que según él voy a usar la fortaleza de esta persona, porque esta persona ha de saber de este tema, entonces le pregunto a él, y así voy a concluir en esto, porque eso es lo que, de acuerdo a mi forma de verlo, es la solución del problema, su solución del problema. Yo quería agregar otra cosa. Y esa es una de las debilidades. Es que cuando termina Así es. el último párrafo dice: I knew that making a formal speech of reprimand would damage my excellent rapport with section 1. Y un poco lo que decía Adrián, esa es la opinión de él. Yo no sé si los alumnos lo verían tan excellent rapport. Sí, Pero ese es el debilidad de él. Además, si Él tuviera... cree que está más preocupado de lo que él cree que piensan los demás de él, de lo que es correcto. ¿Verdad? Entonces Por eso es que no creo que sea que lo es pueda componer. completamente manipulable. Porque su punto de partida está diseñado para que pase eso, ¿no? Exactamente. Yo siento un poquito de parte en ese punto específico de poder componerlo, porque él está detectando que tiene problemas y sabe que tiene que modificar cosas él y cosas del grupo para poder mejorarlo. Por eso yo voté. Pero mi opinión es que la base del problema es esa creencia de que quedar bien y que él dirige todo y estamos todos felices. Un comentario que se sale totalmente del punto, pero perdón por meterlo. Yo sí les hubiese pedido a los estudiantes que recogieran todo el papel que tenían ahí y lo fueran a tirar al mismo lugar que tuvieron. Creo que es importante porque si no rompes todas las reglas que pueden haber existido. Pero eso está fuera del... Sigamos con Ernie, si lo contratamos o no, lo mantenemos o no. Supónganse que sí lo mantenemos. ¿Qué harían al respecto? O sea, pero lo que estoy entendiendo es que hay quienes dicen que sí es algo de Ernie porque tiene algunas cosas positivas. Entonces tengo que hacer algo al respecto para que Ernie se quede. ¿Qué harían? y ¿Sí? ¿Está bien? yo pienso que el asunto tan crítico no se ha convertido, pero podría convertirse. Ujú. Entonces, porque hasta donde yo entiendo, durante bueno, de acuerdo a lo que él dice, la primera parte del curso fue muy bien, caminó muy bien y parecía como que los estudiantes fueron agarrando confianza y fueron entendiendo y asimilando los métodos y los procesos o los términos que él quería que fueran aprendiendo. Asumamos de que tal vez eso que él quería era lo apropiado. El asunto es que se le está comenzando a salir de control, o ya se le salió de control, la administración de la cual él es responsable como facilitador de las sesiones de clase y por lo tanto del aprendizaje ahí. Entonces, si ya se le salió de las manos o está a punto de salirse de las manos, lo que se requiere es de ayudarlo a que él regane ese control que ha perdido. Entonces, el sí que yo decía que era condicional es condicional a, mira, tenés que volver a ganar el control de tu curso. O sea, que ¿qué harías, Adrián? ¿Le harías un speech a Ernie? ¿Desde qué perspectiva estamos? Es que ¿Sos el jefe de Ernie? ¿Sos el decano? ¿Sos el Somos jefe? dos. ¿Vas a despedirlo o no? Y si no lo vas a despedir, ¿qué vas a hacer? Yo lo mando a un curso con Michael Strong. ¿Qué vas a hacer, Adrián? yo revisaría con él lo que comentaba antes, su preparación para manejar el método de casos, por un lado, y por la otra, el papel de él como facilitador. Y yo sí le insistiría en que definiera apropiadamente los procesos bajo los cuales se llevan a cabo las sesiones de clase. ¿Qué es lo que se espera de parte de cada quien? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es la metodología para el aprendizaje en ese curso? Pero, Sí, y que eso debe de quedar claro. Y eso debe quedar claro. Si yo fuera su jefe y yo le diría, estas son las cosas que vos tenés que Me dirías. tener claras. ¿Ok? Porque lo primero que haría es sentarlo y le diría, mira, ¿cuál es el proceso
en tus sesiones de clase. Probablemente él me diría, bueno, eso es método de casos, pero yo tengo una idea y esa es la idea que yo quiero que ellos se lleven de este caso al final, la mía. Entonces le diría, bueno, ok, entonces eso no es lo que entendemos nosotros por método de casos, te sugiero que vayas a llevar tal cosa para aprender el método de casos, pero como eso puede llevar días, semanas o meses, léete este librito que está aquí este fin de semana y a ver los estudiantes que entienden que es el proceso en tu curso. ¿Se lo has dado por escrito? ¿Lo has conversado con ellos? ¿No lo has ni conversado ni hablado? ¿Crees que has dado las señales suficientes para que sea intuitivo el conocimiento de qué se espera de ellos? ¿Cuál es la forma de interactuar dentro de ustedes, es decir, de los estudiantes, con el catedrático? ¿Está claro eso? Porque si no está claro, Okay. eso es lo que primero deberíamos entender. O sea, sí, pero leía las normas. Jorge. ¿Qué haría yo? Bueno, primero, reitero, yo no lo sacaría, o sea, es brand new PhD, apenas lleva un semestre. Pobrecito. No tiene experiencia, o sea, Pobrecita, y no hizo una falla grave, o sea, se hubiera robado o algo así, será, pues, pero algo así, no, un semestre no se va a ir. Entonces, yo sencillamente lo que haría es sentarlo con profesores senior que dan casos, como mencionan por ahí, a que escuche y aprenda. O sea, que observe Otros profesores con más experiencia en el manejo de casos que se va a sentar. A ver. ¿qué? ¿Alguien más haría algo diferente? Los que dijeron que lo echaban se cambian de postura o se quedan igual, barrio y tono. No, es que echar de todas maneras quiere decir, si lo vas a mandar por ejemplo, con Michael Strong, estás echando al Ernie que tenés ahí, porque estás cambiándolo por otro Ernie, aunque sea la misma persona. O sea, ¿tú crees que con el curso de Michael Strong él cambia lo suficiente como para mantenerlo? Para poderlo hire again, digamos. O sea, pero el Ernie que tenés ahí, ese no puede seguir, que es a lo que me refiero con Charlie, ¿verdad? Porque ese Ernie no está funcionando, tienes que cambiar. Ya sea que siga siendo la misma persona, lo tienes que cambiar. No es cuestión de decirle, mira, tenés que cambiar, hacer esto y lo otro, porque eso no funciona. Tienen que aprender una metodología que no tiene, que es porque lo estás viendo ahí. Eso no es cuestión de decirle, mira, lo vas a hacer de esta manera. No funciona. Si lo has probado con miles de profesores aquí que les decís y no funciona. Se lo han dicho miles de ingenieros. Nosotros en arquitectura, mira, queremos que enseñes así las estructuras, y dicen, sí, cómo no, y pasás otra vez y están otra vez enseñando el cálculo de la viga, no funciona. voy a hacer la pregunta más dura todavía. Si al final de este semestre Ernie se vuelve tenure, ¿quiénes sí los mantendrían y quiénes no? ¿Saben que es tenure, verdad? Ya no lo pueden echar. Ya estamos. Te jugás todas las cartas para decir, sí, Ernie tiene muchas posibilidades, estoy segura que es un young PhD recién graduado, este es mi futuro, tiene la capacidad, o si se vuelve tenure, mejor no. Si se va a volver tenure no es porque sea buen profesor, yo va a ser un buen investigador. Es que si se va a volver tenure, no va a ser first year. Sí, pero supongamos que la decisión fuera tan fuerte que ya fuera alguien que se va a... Si él ya está siendo considerado para tenure en su primer año, es por algo. No, supongamos que fuera su tercer año. Lo que quiero saber es cuando la decisión te afecta para siempre. ¿Hay un cambio en la decisión? ¿O aún creen que con estas acciones Ernie se compone? Lo que pasa es que si él sabe que si lo dejo se va a quedar para siempre, digamos, no tiene ningún incentivo al cambio. Entonces mejor no, porque va a decir, igual, si aquí me quedo, ¿para qué voy a cambiar? Yo no estoy muy seguro de que no tenga ningún incentivo al cambio, pero porque el punto era el que mencionábamos antes. Él sí se daba cuenta que los estudiantes disfrutaban, aprendían con otros métodos de estudio, y él no se puso en esa posición de rechazar eso. Tal vez le costó verlo, tal vez se demoró en verlo, pero sí se ve que era alguien que estaba dispuesto a, con tal de tal vez conservar su imagen, hacer bien las cosas. Entonces, si le iban a decir, mira, con esto puedes hacer mejor tu papel, probablemente sí lo iba a seguir.
Yo creo que él tiene que cambiar de universidad y tiene que irse a clases otro lado. Porque lo dice bien claro en la página 2, dice las razones por qué estudió estudiar ¿Dónde su estás? PhD, Página 2. página 2, donde dice Ernie attributed his decision to become a teacher to two major considerations. Una es que no le gusta seguir direcciones y en la clase puedo hacerlo, I can run it my way. Y la otra es, dice, I consider teaching to be a way to bring human beings across. Entonces, puede dar clases lecturing, y hacer lo que se le da la gana, pero la idea del caso no es algo que va de acuerdo a su personalidad. Entonces él no va a poder. Yo creo que tiene una deficiencia al principio, y es que sus motivaciones, sus razones no son compatibles con la esencia de un método de casos. Entonces puede tener un técnico, pero en otra universidad donde el método de casos o una práctica más discutida sea la forma de enseñar. Sí, es que viendo los datos de acá, digamos, sin ver ahorita lo del tenure, pero digamos, él tiene que recién graduado, PhD, 28 años, soltero, altamente competitivo, de una familia high achievers, o sea, está en la nube. Entonces, no puede entrar a un tenure, digamos, en ese caso, tiene una curva de madurez donde tiene que asimilar y volverse más senior para realmente tomar una decisión. Entonces, a tu pregunta de si en este semestre entra un tenure, yo diría que no, porque eso está todavía en una curva donde va a cambiar. O sea que, pero entonces tu training, en el caso de sí quedarse, usando este training, ¿cuánto tiempo te va a tomar para que Ernie le devuelva un valor agregado a la universidad? No lo sé, pero digamos, viendo su perfil y viendo que tiene potencial, viene con todas las ganas de comerse el mundo de su PhD, lo vimos ahorita, es una situación real que yo agrego, que no es fácil conseguir profesores PhD, entonces no decía, no, no, quiero otro. Entonces yo lo tomaría como una semilla potencial, pero como un empleado, como cualquier lado, uno no tiene garantía. Es el gut feeling de ver si tiene un buen perfil y sí, bueno, en realidad hay que conocerlo, pues, o sea, hablar y ver, pero bajo este perfil, yo diría sí tiene un potencial. A la condicional que puso acá, la que entra en tenure track, ahí te la pone más cortada y más cerca. Ahí va a tener que ser un sí no, pero quitándolo de tenure track, yo sí, de ese perfil, lo metería un track de fine tuning. Lucy, ¿cuántos años tenés? 26. Ok, estás más chiquita que Ernie, ¿qué piensas? ¿Qué pienso? Aquí con todos los viejos, deberían darle la oportunidad a Ernie. Si no afecta, es que si no es de por vida, sí. Porque entonces encima no tiene ese rush como, no, hay que ganar mi puesto. O sea, sí me tengo que esforzar, tengo que cambiar y todo eso. No solo es su motivación interna de decir, quiero caerles bien a los alumnos, etc. Como otros profesores aprenden más y se la pasan mejor. O sea, no es solo su motivación interna, sino también hay un impulso externo que le está pidiendo que haga un cambio. En cambio, si entra el tenure, solo dependemos de su motivación interna. Y si le estamos diciendo, mira, ya la hiciste, Patojo, aquí te quedaste, no te preocupes, ¿qué va a andar queriendo cambiar? O sea, no tiene motivación. Pero yo no tengo esperanza. Aquí con todos los viejos que están diciendo. Había algo que me preocupó del párrafo al que nos llegó Don Tono. Él en ese párrafo dice que no le gusta la jerarquía, que no puede acatar la jerarquía. Pero dice que en la clase las cosas se pueden hacer realmente a mi manera. Entonces eso, ¿será que uno puede cambiar su manera así? Porque no acepta jerarquía de los demás, pero la jerarquía de él. Yo lo miro en una clase de esos lectores con 800 gentes diciendo todo lo que cree, que la gente lo escuche. Pero esa carrera de profesor se la veo. Pero esto de estar ahí haciendo preguntas y que la gente pueda salir por otros caminos va a sufrir. Yo no creo que haya suficiente evidencia como para evaluar si realmente él sería flexible o no, si es tan intolerante o no como para cambiar. Tampoco veo que la universidad lo esté cuestionando en este momento. Pero regresando a lo que sí está, yo no hubiera dado el speech.
Yo lo que haría es reflexionar un poco en lo que está pasando. Y yo no daría mi speech, o por lo menos no lo daría en ese momento. Simplemente daría, como decía, miren, historias de fantasmas con gusto, con los que quieran, después de clase. Y ahora concretémonos al caso, como bien decía Sergio hace un rato. Miren, quítese el papel de ahí, vamos a platicar lo que vamos a platicar el día de hoy. Y al final, con gusto, contamos historias de fantasmas, pero me quedaría en la cabeza de que obviamente las cosas no están bien. Y primero pensaría las cosas antes de llegar a hacer una exposición de un problema que todavía no he entendido ni siquiera yo. Y segundo, creo que buscaría más información. Y yo siento que aquí hay una desconexión entre, que en ese momento para él ya debería ser obvia, entre él y los estudiantes. Y entonces trataría de hablar, pero no así de buenas a primeras con todos, sino yo trataría de averiguar cuál es la visión, porque encima el grupo era grande, entiendo que eran 80 estudiantes. Dentro de los 80 no todos piensan igual. Yo trataría de entender qué es lo que está pasando con algunos de ellos, que son obviamente los que se convierten en líderes de las situaciones, para tratar de entender cuál es su motivación y su cambio que han tenido a lo largo de estos últimos semanas o meses que han habido. Y recién después, si es que es necesario hacer un speech, lo haría. Si es que es necesario venir y decir, ahora entiendo, no tengo normas, las tengo que poner, las voy a platicar, las voy a poner, las voy a negociar, las voy a hablar para que queden claras. Y yo sí creo que ahí hay margen para hacer las cosas. Si él llega y se echa un speech, dependiendo de cuál sea también, por supuesto, pero si él llega y se pone un speech de, ustedes parecen niños de kinder que están aquí, un speech así realmente creo que no colaborará para nada en el proceso educativo de los estudiantes, que al fin y al cabo es de lo que se trata el tema. Incluso a lo mejor hasta esa fue la apuesta, así como vamos a traer el papel nuevo, van a ver el speech que nos va a dar, o sea, a lo mejor hasta eso era lo que ellos estaban buscando. Puede ser así. Sí, pero el problema aquí es que vos no tenés el problema de él. Su problema es que él quiere ser one body del grupo. O sea, él quiere ser a su manera, pero no lo voy a resolver, pero no lo... Él quiere ser body, él quiere ser parte del grupo, porque incluso él dice que él podría pasar por ser uno de ellos en alguna parte. Sí. Y eso es lo que lo tiene fregado. Puede ser, no sé, pero eso es él para sentirse bien. Y eso es lo que al final lo tiene fregado también. Pero aunque sea por eso, no. Cambio, vos sí podés plantarte ahí, ser vos. Y decir, partida de chinices, no sean pendejos. Lucy, pero es Lucy. Esa es la diferencia. Pero en todo caso no llegaría en ese momento con el hígado a decirle cosas. No, ni en ese momento ni después, porque precisamente no lo haría en ese momento. Pero no tenés ese problema psicológico. Yo entiendo. Ese es el asunto que friega a él. Yo entiendo, tal vez habría que poner ahí una visita al psicólogo. Pues, ¿Quién es el culpable? Obviamente, por lo menos en la percepción de Ernie y como algunos hechos que tenemos, hubo un cambio en los estudiantes, ¿o no? ¿Quién es el culpable? Pero yo no estoy tan seguro que haya un cambio, para ser sincero. Esto... Sí hay un cambio de apariencia. Pero esa primera mitad del semestre, donde él creía que todo estaba bajo control y todo muy cool, Fue una ilusión. creo que era una ilusión. O sea que en tu opinión no hubo cambio. No hubo, el grupo siempre fue igual. Lo que pasa es que El grupo lo midió rápido, rápido se dieron cuenta. Y cuando estaban viendo temas cuantitativos no había mucho margen de nada, pues, o sea, 2 más 2, 3 más, que se dice el juego. Cuando ya hay margen, se aprecia la realidad del grupo. Cuando el grupo no cambió, él se dio cuenta de la realidad que tenía él. O sea Eso que, de ser, en tu opinión, es más la impresión de... ¿Alguien piensa igual o alguien piensa que alguien fue el culpable de eso? Puede ser el problema del tema y
es una pregunta, es decir, ¿Qué? el tema matemático, vos decís es más sencillo, pero también aparentemente podría ser más fácil llevar el orden de cómo hacer las cosas. Por eso, o sea, el grupo es más fácil dirigirlo, que se deje de dirigir es el matemático. Puede ser. Pero el tema puede ser el problema. Es que en realidad no necesariamente es el tema. Y no creo que esté muy claro en el texto, pero en el momento en que te miden, es en un momentito, son en detalles. Cuando estás en la relación, de repente alguien se da cuenta. Sí. Y ahí ya cuando se dan cuenta ya te empiezan a tomar la medida. Y vos no te estás dando cuenta. Y ya ellos, ya el resto de estudiantes ya saben. Pero ya, vale, ya, entonces- ya empiezan a jugar con vos. ¿El responsable fueron los estudiantes que lo midieron y cambiaron? Claro. Los estudiantes. Los estudiantes son los que te miden y saben cómo ¿O fue Ernie? Es que Yo me inclino más a que... Ernie desde luego es el responsable de que lo puedan medir. Porque los estudiantes desde la entrada te están midiendo. Desde el primer día están tratando de ver cómo sos, hasta dónde pueden llegar contigo, a ver si pueden estar chateando con su celular o no, a ver si pueden platicar, a ver qué pueden hacer. Están viendo hasta dónde los vas a dejar. Lo hacen desde que son niños, han estado haciendo eso con sus papás. Pero entonces, Tiene buena práctica. en tu Claro. opinión, es Ernie porque se dejó medir y Claro, se pasaron Ernie, sobre porque él. él No no- son los estudiantes. Son los dos, es un Ambos, juego que ok. empieza desde el primer día entre los dos. Pero como Ernie tiene el problema de que su imagen depende de lo que los demás digan que es, ¿verdad? Él no quiere ser autoritario, ni quiere darse su lugar, ni nada, sino quiere ser un cae bien, ¿vale? Quiere ser parte del grupo, quiere ser un compañero, ¿vale? Entonces, es muy tolerante. ¿Y no será responsabilidad también del jefe? Si ustedes están suponiendo que Ernie es salvable, si lo hago esto, no lo tiraron al agua sin... Sí, no tenemos claro cómo lo... Es que no dice nada. Siempre se lo dice. Porque a lo mejor él en sus estudios de PhD tomó cursos de estudios de casos, entonces sabe cómo son. No sé. ¿Pero sabe cómo son o no? De acuerdo a lo que ustedes dijeron aquí. Puede ¿Sabe ser, cómo son? pero el jefe puede tirar a cualquier otro, también sea lo mejor, que sea más amargo, pues, que no se deje. Pero entonces el jefe escogió mal. Yo creo que sí, el jefe tiene Saber, es difícil. El jefe a saber si Yo lo que puede diría ver respecto- eso en una persona así nomás. Mi idea respecto al jefe es que no tiras a un profesor nuevo, lo demás que llegue a ese extremo sin que te haga Otra cosa también es que, digamos, Ernie en su primera semestre sí se tomó el tiempo de, voy a aprenderme el background de mis alumnos, voy a ver cómo van, como que sí estaba un poco más alerta en cuanto a quiénes eran sus estudiantes y cuál era el proceso. Pero una vez empezó el segundo semestre no da señales de eso. Pero ya los O sea, conocía, si son los mismos. No, sí, yo sé, pero pudo volver a estar alerta, como, que aprendieron en el verano, o no sé, en el interim. O sea, sí pudo haber seguido alerta. Yo siento que se confió, como, esos ya me los conozco, ya sé cómo dominarlos, ya sé cómo guiarlos, ya sé cómo aprenden. Entonces, según él, ya se las sabía todas, pues. En vez de estar alerta, no, tal vez su aprendizaje es distinto, sí, cambio de cuantitativo estratégico. Es que yo creo que hay algo en el fondo, tal vez yendo incluso a que si el método de casos se aplica, si no se aplica, cuándo se aplica. Yo pienso que no todas las personas aprenden de la misma manera. Creo que asimismo no todos los que son facilitadores de un curso o catedráticos, dependiendo del modelo en que estén puestos, se les facilita y logran su mejor objetivo en el proceso educativo solamente de una forma. Hay algunos catedráticos que podrán ser muy buenos catedráticos empleando un método y hay otros que podrán
cumplir con los mismos objetivos con otro conjunto de métodos. Hay personas a las que se les facilita aprender de una forma y hay personas a las que se les facilita enseñar de una forma. Y dentro de 80 estudiantes, por ejemplo, que hay ahí, a algunos se les facilitarán algunas maneras de aprender y a otros se les facilitan otras, dependiendo de los temas, dependiendo de cómo van ellos evolucionando en su proceso educativo. Y creo que entonces lo que tiene que haber, tanto de parte de él, ya más consciente, y menos porque es difícil pedírselo a los estudiantes, es que haya conciencia de esos procesos evolutivos, en la manera de enseñar, en la manera de aprender, y que no se puede pretender tener la solución a la educación en una minoría. Yo no creo, en mi opinión personal, yo no creo que el método de casos sea la maravilla y que sea infalible, pero sí creo que puede ayudar en algunas ocasiones a algunas personas el método de casos. También creo de que la experiencia puede ser importante, por decir algo, y entonces es importante que los alumnos experimenten. Pero no creo que con la experiencia sola basta. Ahora, David, solo te interrumpo, porque la base del caso es que la universidad da la gran mayoría de su instrucción por método de caso. Entonces, lo que decís está bien para discutir si era apropiado o no que tengan tantos casos o no, pero dado que es, yo simplemente creo que él nunca debe haber estado ahí. Carlos, por lo que está diciendo, no es un profesor para enseñanza de casos, y una universidad con los alumnos entran y ya la mayoría de clases de casos debería suponer los profesores en ese perfil. Pero el hecho es que yo a lo que iba justamente a concluir es que él, ya siendo más maduro que los estudiantes, él debería de entender eso y debería decir, bueno, ciertamente, como esta es una universidad que fundamenta una parte de sus estudios en el método de casos, voy a tratar de sacarle a los casos el mejor provecho posible, voy a tratar de ser flexible y yo también en la manera en que lo haga. Yo no creo que sea inadaptable un catedrático que no haya usado incluso el método de casos y que lo comience a utilizar. Yo sí creo que las personas pueden cambiar algunas cosas alguna parte de sus actitudes. Estoy de acuerdo que no va a cambiar su ser fundamental, pero creo que sí puede cambiar algunos métodos de enseñanza si tienen la madurez suficiente. Yo sí creo que sí. Voy a regresar al caso porque al final vamos a hablar ya no del caso, sino que de la parte de cómo se aplican y eso. Yo solo tengo una pregunta que a mí me surgió cuando leí el caso. ¿Tuvo que ver algo que los estudiantes hayan experimentado otro profesor que manejaba el sistema diferente? Yo creo que hay otro punto que no hemos tocado todavía, y es que hubo una relajación en las normas. ¿Hubo una, perdón? Relajación en las normas. Sí, así es. Conforme se va deteriorando el aceptar los juegos, cada vez se van dando, hasta el asunto del papel de baño, cada vez se han ido deteriorando las normas. La seriedad se ha ido perdiendo, ¿verdad? Se ha ido volviendo un relajo cada vez más, y Ernie no pudo parar eso, por ser como parte del grupo, ¿verdad? No poderse separar del grupo y ser él la autoridad que vuelve a las normas. Él no pudo. Eso era, por ejemplo, si te acordás cuando estuvimos nosotros en Texas, en Acton MBA, es impensable que ahí se hubiera roto una norma. Impensable. No puede funcionar. Si alguien rompe las normas, el mismo grupo lo saca del grupo. Entonces, al salirse de las normas, cuando empieza el juego, si entre el mismo grupo no sacaban de las normas a los que estaban rompiendo las normas, ya se empieza a deteriorar y se va deteriorando todo. Entonces, eso, Ernie fue incapaz de mantener las normas de su clase. Que casi cambió la cultura, ¿verdad? Cambió la cultura las de la normas clase cambiaron por el grupo. totalmente.
Y eso no necesariamente tiene que ver con que hayan recibido clases en otro grupo, porque el otro grupo perfectamente pudo haber mantenido sus normas. O sea, que tú crees que esto no afectaba. Pero no, no yo creo que eso haya incluso iría un afectado. poquito más atrás, porque no es solo que las normas de Ernie, porque eran las de él, entiendo yo, se hubieran roto y él no lo vio desde el principio o no tomó las acciones correctivas desde el inicio. Yo creo que es más, esas normas siento yo que ni siquiera, porque si hubiera sido así, creo que eso sí estaría en el caso, ni siquiera fueron comunicadas o estipuladas con los estudiantes, porque él en ninguna parte dice aquí algo como, y cuando vi el papel toalete dije, esto es una violación a la norma tal de mía. Y voy todavía un poco más allá, creo que no es solo de normas, sino que, y eso por eso lo decía yo del principio, es el proceso completo, es decir, es la manera de interactuar en la clase, esa forma de, yo quiero respuestas concretas a lo que estoy preguntando, en lugar de, miren, este es un método de casos, el método de casos busca la discusión, para entender la situación, para identificar un problema y para oír diferentes alternativas que sean propuestas para la solución. Ese concepto, ese proceso, entiendo yo que él no lo había trabajado. Adicionalmente, se le sale de las manos el control físico de la clase. Una pregunta más. La forma de evaluación. ¿Cuándo tiene problema Ernie? En poner qué En los calificaciones. casos marginales. ¿Para arriba o Sí. para abajo? Para abajo. Para abajo. Él tiene problema en poner las notas para abajo. Algo así como que tenía que hacer perder a alguien. Sí, tiene que hacer perder a alguien. Y creo que ahí enfatiza un poco lo de Warren, ¿verdad? O sea, poner para arriba no era tanto como poner para abajo. ¿Alguien más tiene algún comentario así específico? Yo tengo una duda con respecto al método de casos. No sé después. Ustedes, pero solo déjame contar. Nosotros hablamos de él. Ustedes dirían que es un método libre, abierto, porque tiene normas, manipula, dirige y está interesado en sacar conclusiones y soluciones. No necesariamente una, conclusiones y soluciones. No, yo diría lo siguiente en Warren, los casos. perdón, Vamos a déjenme cerrar y terminamos después. Terminemos con Ernie y después regresamos a eso. Yo solo, ahorita lo leí en un pedazo, me pareció interesante. ¿Qué página? En la página 6 del ministro Jorge. Párrafo. Párrafo. No lo tenías el documento. Sí, me quedé sin papel. Cuando habla del receso, no es, o sea, lo que pasó fue que Ted Clever llegó a ¿Qué párrafo vos? tercero entero, el second break in December. En la mitad habla de que I co-taught this unit with Ted Clever. The subject is organizational psychology. Ted is practically my host number. He's completely non-directive. Describe la clase de TED y dice al final, that material, unlike el de él, leads itself to long, uninterrupted speeches by a student. But watching him gave me a hint of some changes I might make in my own style. Yo creo que, o sea, voy por lo que decía Adrián hace un rato, porque sí pueden haber un montón de cosas, y podemos hacer un montón de supuestos al final de cuentas, pero a él no le gusta. O sea, justifica, sí, es que la clase de él se presta, la mía no. Voy a ver si meto algunos cambiecitos. Yo honestamente sigo creyendo que él no está hecho para este tipo de discusión. A pesar de la última línea. O sea, de la última línea, porque la racionaliza, te dice, of course, there's material like MMM leads itself to long, o sea, él está diciendo supuestos. Además que su lenguaje es muy Una preguntita, leve. ¿ustedes creen que hay materiales más propicios y menos propicios? ¿O todos son igualmente propicios? Vamos a hablar del sistema Pero, Ernie. pero solo con lo que dice Tano, sí, el lenguaje que usa es muy débil. Dice, gave me a hint of some changes I might. No dice, definitely I realized I had to make some changes. Entonces, él no cae el problema, realmente. No, yo siento de que él obviamente ve el problema, por eso es que lo está planteando. Más adelante cuando ve que se le publicó la cosa con los papelitos, porque ahí sí cualquiera se asusta. ¿Qué hora le pasó? Bueno, más vale tarde que nunca.
Hablemos un poco de ahora de takeaways. Analizando lo de Ernie y el caso y esto, ¿qué takeaways o aha moments o aprendizajes tenemos? A mí me cuesta recomendarlo de estar preparado porque se ve que él se prepara muchísimo para su resolución de las cosas, pero él debería estar preparado para la resolución de casos. O sea que hay que prepararse para la metodología. ¿Ok? Y en esa línea, digamos, él siempre está expecting the expected, pero no the unexpected. ¿Ok? O sea, Él no está abierto a algo inesperado, y se me hace que lo ha de frenar incluso. o sea que nuestro aprendizaje para llevarnos sería expect the unexpected cuando hacemos este tipo de gracias, Jorge, perdón. Yo sí insistiría en las normas y procesos que deben de ser comunicados, explicados, negociados o... El contrato. Sí, pero es un poco más que el contrato, por supuesto. Es decir, porque si no, ¿para qué nos vamos a seguir a mencionarlo? ¿Para qué? Perdón, ¿qué dijiste, Jorge? Y respetados, pues, Ok. si no se respetan. Y aplicar después. Si no se mantienen, entonces nada sirve. Algo que parecía que nunca recibíamos una evaluación del primer módulo, O sea que quizás deberíamos que es dentro de evaluar. estas normas y procesos. Elene, ¿cómo se siente uno cuando viene y no leyó? Perdón, pero me disculpo entre todos, pero ¿cuál es el sentimiento de una persona que viene? Porque al principio hablamos de eso, ¿verdad? ¿Qué hacer con alguien que no lee? Entonces, Elene, perdón, no recibió el correo. ¿Cómo se siente? No, Pero sirve como corregido de inglés. Sirve como no, pero no hay ningún problema, porque yo vine sabiendo que no lo había leído, porque van 3 veces que no me mandan nada y que estoy persiguiendo a todo el mundo. Bueno, independiente, bueno, pero eso soy yo. O sea, yo no leí, ya entendí el problema. Y yo siento que independientemente de no haber podido participar inteligentemente, aprendí cosas. ¿Ok? Y por consecuencia, de todos modos, y por eso vine, porque sí me sirvió. Además, estuve, otro punto también, compartiendo con otros profesores por presencia, y eso genera otros lazos. O sea, valió la pena salirme de la reunión donde yo estaba, venir y regresarme a la reunión, independientemente del hecho de que en la mañana no me mandaron, porque yo llamé a las 9, a las 10 y a las 11, y no me mandaron el documento. Pero no importa, yo vine porque sí sabía que algo positivo iba a sacar de esto, y lo saqué. No, pero perdón por el documento, pero gracias por el aprendizaje. Cuando un estudiante, si es muy poco los que no leyeron, tal vez que no participan, siempre hay un aprendizaje, es como el mensaje de ley. ¿Alguien más? ¿Algún otro takeaway learning? Muchas veces hablamos de estilos de aprendizaje, pero también hay estilos de enseñanza. Y hay estilos que son más naturales que ritmo y otros que son más usados. Y al final de cuentas, que uno puede adaptarse, se puede adaptar, pero existe mucha ambigüedad en tu personalidad. Y lo que toca hacer, eso te da mucho estrés. Pero temprano uno lo que va a saber. Ese es el parte de la personalidad y el estilo. ¿Algún otro? Y también creo que es el que recurrimos a cada rato, que uno no es body de sus estudiantes. O sea, hay que saber poner algún tipo de, no barrera, sino definir bien los roles, pues, como qué le toca hacer a cada quien. Pues, parte tal vez de las normas y el proceso. No he leído, ya lo saben. Perdón, solo una pequeña, fíjate que es interesante porque las normas del proceso es un paso muy formal, ¿no? Pero la parte de que se respeten y se ejecuten tiene mucho que ver realmente con lo que dice Lucy, porque ¿por qué me tengo que hacer el loco con alguien? Muchas veces son esas que ya no importa lo que veas, ¿no? ¿Por qué te tapo? ¿Por qué te tolero? ¿Por qué me hago loco? Porque y honestamente cuesta. A mí se me ocurrió, escuchando esto, de que cuando un profesor nuevo llega a una universidad, se le debería de comunicar de forma muy clara y bajo un formato lo que se espera de él y cuáles son las metodologías que se le va a pedir. Y se le debería de pedir igualmente una autoevaluación honesta de su manejo de las metodologías. Y en ese caso, si él dice, por ejemplo, yo pues manejo mal
el sistema de casos. Perfecto, usted nos parece un profesor adecuado, le pedimos que asiste al manejo de casos de 5 otros profesores, que tome nota y que trate de captar lo más que pueda. O sea, porque a mí me parece a veces muy sencillo un patojo de 28 años, PhD o no, puede ser emocionalmente un hombre con muchas insuficiencias. Y me parece una lástima no dar la oportunidad a alguien que pudiera ser capaz y no empujarlo a mejorar. Sobre todo si tiene ganas de hacerlo, si viene es un achiever, o sea, si realmente es alguien que tiene empuje, que tiene un muy buen nivel, yo creo que todos aprenden. Y también los golpes obligan a modular un poquito el carácter. Por consecuencia, a mi manera puede ser una reacción de juventud. Voy a parar porque parte de esto es ser muy puntual. Dale. Juan, también hay que confiar en la capacidad de los estudiantes, porque ahí prácticamente su cosa de hacerlo a mi manera, de seguir los bloques, de eso es desconfianza, de pensar a estos chavitos si no los guío. Incluso hay un pedazo aquí donde dice que ellos querían ser guiados. Aquí está, they desired guidance, wanted to be led. Pero eso es lo que él cree. O sea, ¿cómo Eso es sabe lo que él cree. Es toda la Lo que quiere percepción. creer. Sí, lo que él quiere creer. Bueno, ahora sí les cuento un poco. No, me fui a Harvard. Y este fue uno de los casos que hicimos. Obviamente, ellos son unos magos para manejar estas cosas. Y yo dije, me tengo que atrever, así es que ahora les toca a ustedes. Voy a dividir esto en 2 pedazos. La primera parte es feedback a mí, de qué hice bien, qué hice mal, en qué situaciones hubiéramos podido tomar otra acción. Digamos cosas como la de Sergio, que se me salía del tema. ¿Qué hacemos Sí, en ese caso? Hubiera estado cincho. No, déjame. Y después le podemos hablar en general. Yo creo que Acton es muy diferente a los casos en Harvard, pero entonces yo no voy a hablar, solo ustedes. Atrévanse. Y yo me atrevo a escucharlos y aprender de la retroalimentación. Yo vi utilizarte metodología, digamos, que a la hora de proponer, yo he visto poco a la gente de la organización, pero digamos, el tomar las notas, el dividir en temas, el propiciar que se agote cada uno de los temas, es una buena parte que serviría para llegar a conclusiones valederas, digamos. Yo, la parte positiva, creo que se hizo un buen mapa de todos los temas. En cuanto a observaciones, pienso que iba muy rápido, de un tema a otro. Entonces, era un poquito difícil como que amarrar los hilos de las... Yo sí no estoy de acuerdo con iba muy rápido, porque creo que iba de acuerdo a lo que nosotros íbamos Por eso, haciendo. por eso. O sea que Cuando en vos todo dirigís- caso nosotros somos los que íbamos rápido. No, estoy en desacuerdo. Yo estuve en ese curso y ahí te dice, o sea, vos vas, y porque ella decía, claro, vos, a ver, vos tenés esa modulación que es un poquito transparente. Entonces, como yo estuve en ese curso, hablamos de eso. Entonces ahí te dicen la velocidad de la plática. Sí. Vos la modulás aunque no sea tan evidente. Y es mi opinión, o sea, nosotros vamos rápido porque ella nos deja ir rápido. Pero esa velocidad vos la podés modular en los silencios. William me mucho los silencios. Los silencios y la velocidad. Entonces, en mi opinión, yo lo sentí muy rápido. Y había algunas preguntas que se notaba que usted esperaba alguna respuesta específica. Manipular, gracias. Digamos que nos Soy decía, igual que Ernie. No. ¿Cómo me cuesta? decía cosas así como, ¿y notaron alguna ocasión en la que no sé qué? Entonces yo sabía, ella quiere que le diga para todos. Muchas gracias. Yo también lo subrayé. Y Maticelo, sí. ¡Ay, no, Sí, Maticelo! no me fijé, es que no la estaba evaluando. Me hubiera dicho, me hubiera traído mi rúbrica. Si no, por lo menos decime que Van Gogh o algo, no solo Matisse. Sí, Adrián. Yo lo que sí siento es que tal vez habían demasiados, hubo tal vez varias preguntas que las respuestas o la discusión que venía con respecto al comentario eran muy especulativas. Y siento que el método de casos Ok.
no está hecho para especular, porque entonces ya no hay límite en la especulación. Uno puede hacer algunas especulaciones que se deriven casi ineludiblemente de lo que está escrito, con alta probabilidad de ser así, pero cuando uno ya se pone a especular demasiado, puede especular cualquier cosa, pues. Sí, gracias. Yo siento que hay un límite a lo que uno puede especular. Los casos son limitados, siempre van a ser un mal reflejo de la realidad porque solo cuentan parte de lo que está. Entonces la especulación siento que es problemática. En el caso de acto, esto es bien importante. Y ellos no dan lugar en el acto de MBA, en los casos, a especular. Sí. Y todas las respuestas son con facts. Así es. No son con... Así es. Y tener razón, hubo algunas por ahí, Sí. en que ya Sí, yo ya- no me ya di era- cuenta. sí, era Ay, fuerte. y si Ernie estuviera casado, ¿qué le hubiera hecho la esposa, verdad? Y que es pura especulación, gracias. Ajá. Tono, perdón, Tono, entonces... Pero tal vez lo que faltó no es que un caso como este sí ayuda a tener supuestos. Tal vez lo que faltó es ser más explícito, es decir, bajo cierto supuesto, quisiera explorar esta línea de pensamiento. ¿Ya? Porque hay demasiados huecos en el caso como para quedarnos demasiado circunscritos. O sea, yo creo que habían líneas de discusión interesantes si se ponía la tentación de la especulación, pero aclarando que es un supuesto. Cuando probé hacerlo, me fue re mal. Cuando dije, si él estuviera decidiendo su tenure, Sí, correcto. yo dije, quiero presionar más para ver si de veras me miran potencial. Y lo puse y todos me reaccionaron negativo. Pero es que llevaría 3 años, pero es que no sé qué, pero no sé si me explico. Y yo no me sentí tan bien. Pero habrá diferencia entre Eso supuesto ya es una apreciación sí. tuya, porque esperabas otra. No, Pero esperaba que me dijeran, no. Carlos, pues, Sí. pero en eso mismo te dice, este caso, pero primero agrego que hiciste un muy buen trabajo para el tiempo que teníamos, entonces tal vez eso explica un poquito lo que es, pero este caso probablemente hubiera sido de más tiempo, Ujú. una cosa. Sí, Y lo segundo es, este caso lo vas a dar muchas veces, entonces esto ya lo aprendiste, que la siguiente te va a causar eso. Lo bueno, que te causó buena respuesta y que confundió más de lo que tú me das. Entonces, por eso hay una guía que lo Para vas a adaptar. aprendizaje, ¿verdad? Que Ernie tiene que seguir. Entonces, creo que es un buen ejemplo de algo que pasó que probablemente no usarías en la siguiente vez que existe este caso. Para eso es en teoría las famosas evaluation notes de los globos. No es tanto para mí, sino que es donde yo termino esto ahorita y me siento y digo, metí la pata con esta pregunta. Esta pregunta me fue re bien. Yo ahorita le puedo tomar una foto de la pizarra. Yo, si les voy a enseñar la foto de la pizarra de Harvard, Pero la Carla, mía deja mucho que desear. Pero Carla, digamos, cosas te funcionan con un grupo y con otro no. Pero los vas apuntando y es Sí. aprendizaje para Por siempre. eso, pero cuando vos decís voy a usar esto porque funcionó, igualmente para el siguiente puede ser que no. Puede ser que no, pues, ya aprendiste. A mí algo que me molestó fue por ratos era muy fuerte, ¿no? Yo sentía muy fuertemente que tú estabas queriendo orientarnos a una respuesta. Es lo que estaban diciendo en Sí. particular. Pero, ¿por qué recuerdo esto? A veces, bueno, por lo menos así lo siento yo y así lo manejo a veces. Siento que a veces en la mecánica de los casos, uno tiene todas las hipótesis, pero se tiene que poner como en psicología, en entrevista de profundidad de mercadeo, en blanco, para realmente poder recibir lo que te dicen los demás. Y ahí cuando hubo una reacción violenta, y hubo una reacción fuerte, cuando tú presionaste, ¿y qué pasa si de verdad? Solo las expresiones gestuales y físicas ya no había ni necesidad de hablar. Por consecuencia, ahí a lo mejor era otra vía factible que valía la pena explorar y que no exploraste a fondo porque no te parecía, no era tu vía era mucho más radical. Sí, pero no. Sí, y tal vez ampliando un poquito la cuestión es, el supuesto tal vez se fue demasiado Sí. entonces, bueno, le planteemos el supuesto, porque eso no mata la idea que queríamos explorar,
pero tal vez no era la pregunta correcta, entonces replantear preguntas Sí. podría... Sí, y total, me di cuenta, pues por lo menos yo cuando me doy cuenta. Cosas que me cuestan El rol de muchísimo. jefe era así como que- ¿Ah? El rol de ser el jefe, si usted es su jefe, es también un supuesto complicado. Pero rechazo, no rechazo en base a eso. No sé, sí. Ahora, otra cosa que hizo bien es ayudarnos a terminar de definir nuestra opinión, porque a veces nos echábamos el gran párrafo que decía como, ay, entonces lo que tú pensás es tal cosa. Sí, como nos ayudó bastante a concretar, y yo eso lo veo como positivo. Yo tengo un problema y hasta me ha afectado en la última clase. Y eso lo podemos hablar ya, si no es tan específico. Digamos, la gente cuando habla y habla y habla, o se sale del tema, y hacerlo, perdón, cuando yo vengo con Sergio y lo corto, eso lo vamos a hablar después. Pues porque a veces, yo tengo un estudiante que a veces habla y habla y habla y habla, y yo nunca sé cómo pararlo. Eso me cuesta a mí muchísimo, si alguien tiene idea. O cuando se salen del tema. Harvard tiene yo no sé si vos lo percibiste, pero la gente no habla más de 2 oraciones. ¿Estoy en lo correcto? ¿O no? O sea, varía un poco, pero sí, concuerdo conmigo. Y en Acton es Lo que te dicen es una una idea a la vez. idea a la vez. Si fuera un niño de 10 años, no lo diría. Y a veces cuando alguien habló mucho, regresa y digamos le dice, Warren, decime lo que acabas de decir en 10 palabras. Y entonces, ese tipo de cosas, lo que pasa es que si uno hace solo casos, como es el caso de Acton, puedes dedicarte a que aprendan ese proceso. Pero cuando uno tiene 3 casos en una clase, a mí en mi evaluación la última vez me pusieron, debería de hacer que no los mismos hablaran durante toda la clase. O sea, que a los mismos compañeros les Pero explican. antes de empezar a hacer los casos, se pueden poner normas para aplicación de casos. Y resolución de casos. Y son 3 normas, pues. Y sí lo hago, pero miren, le vas a explicar lo que yo siento cuando hacemos esto, que bueno, somos para criticar. Sí. Y yo soy igual, pero cuando yo ya estoy ahí, y eso de que respetar la norma y cumplir la norma, cuando ya está un estudiante hablando y uno le dice, mire la norma, dígame solo una cosa, y el estudiante, no sé si me No, explico. fíjate que a mí me pasó una oportunidad que estábamos haciendo voluntario, estábamos analizando el texto de Twain, del PowerPoint, y la semana anterior habíamos escrito ¿Cuál es el enlightenment? Entonces vino un alumno y empezó a decir, bueno, es que Aristóteles decía, entonces yo dije, mira, seguramente sabía lo que estaba hablando, porque el tipo por el tema se sabe. El problema es que no todos saben de Aristóteles, y no podemos traer a la mesa un tema que los demás no conocen. Entonces circunscribámonos al tema que es la comparación entre Twain y Kant. Se cayó y mira, se cayó la energía de la reunión. Increíble cómo, entonces esas acciones que son necesarias Causa efecto. hacen un cortocircuito y mata la energía del grupo. Cabal. Si no le hubiera dejado hablar de Aristóteles y que O a lo mejor solo decirle como, mira qué interesante esto de Aristóteles, hagamos una reunión que sea esa y me pasó la lectura. Pero mientras sigamos, no sé. Lo mató. Yo, por ejemplo, tengo el problema de que yo sí creo que soy así tipo código. Pero entonces cuando todo termina de hablar en el caso digo, qué interesante tu opinión, Lucy. Y alguna vez un estudiante a través del chat privado, de era curso virtual, me dice, ¿por qué no me dijo que era muy buena mi intervención? Pero si a todos los estoy, digamos, de alguna forma incentivando, según yo. Pero eso no es funny. Eso es lo que hemos hablado en una de estas reuniones, de dar todo el tiempo positive feedback a los estudiantes. Y entonces lo que uno crea son los teachers que son gente que hace todo con tal de que el profesor le diga, muy bien, yo soy así. Pero ese es el tema de autoestima. En lugar de autoestima, en lugar de hacerlo por ellos mismos. Pero solo regresando al tema específico de lo de la duración en el tiempo y el tiempo de las intervenciones, yo creo que el asunto no debería medirse necesariamente en oraciones, en palabras o en minutos, sino que
fuera mientras se está diciendo algo que contribuya a la discusión del caso. Porque puede ser que hable 3 minutos y no diga nada, o puede ser que hable 3 minutos y le haga falta otro minuto más porque realmente está aportando a la discusión. Y yo creo que el limitar ahí puede ser dañino. Y entonces en la norma lo que debería decir es que sean aportes constructivos a la discusión. En el momento en que el aporte ya deje de ser constructivo y para algo hay un moderador, entonces ese es el momento en que él, obviamente, en su subjetividad tendrá que decir: yo considero que esto ya no se salió del tema, es reiterativo, hay que cortarlo o darle la palabra a alguien más. Yo estoy de acuerdo. Hay quienes, yo sí tengo alumnos que en cuanto abren la boca, ya la clase hace. O sea, yo no le estoy midiendo Otra vez. y dicen aquellas tonteras. Y yo tuve una alumna este semestre, tu alumna. Estamos hablando de esto. Sí, que todo lo que yo decía lo repetía en recio y todo el tiempo, y así miramos, y yo no sabía, o sea, no, de veras no sabía cómo manejarlo. Entonces es casi como que, me explico, no es una persona que hace una buena intervención larga. Entonces uno no sabe si ir con la alumna a hablar en privado. Mi mayor enseñanza es una que cuenta Helmut, de un patojo que cada vez que abría la boca toda la clase hacía una cara. Eso es lo que hace y hablaba. Y pasó su maestría, se graduó. Esto fue hace unos años. Con honores. Como honores. Y entonces dice que después él tuvo una reunión en la junta directiva. Y él estaba ahí, pues o sea, con la junta directiva o con... Y dice que cuando él abrió la boca, todos los otros hicieron la misma cara que hacían sus compañeros de ya va a decir alguna nada. Dice Helmut que yo eso siempre lo pienso porque ¿qué hubiéramos podido hacer nosotros por él? O sea, era mejor que lo hubiera vivido aquí, que se hubiera ido como la gran diabla y que hubiera aprendido algo. La chava esta va, ya se gradúa, menos mal. Y yo digo que bueno que ya se fue, porque en cambio no hicimos un cambio positivo en el estudiante. Pero yo he probado decirle algo así como, ¿cómo es eso distinto a lo que ya dije? O a lo que ya dijo fulanito. Bueno, es que yo sé que da pena, pero hay veces que hay que hacerlo. O cuando no te contestan la pregunta. Pero si se dan cuenta, ni siquiera nosotros lo hacemos aquí. O sea, ni siquiera nosotros, el único profesor es aprender. Volviendo al tema de las intervenciones y de la magnitud, que tiene un poco que ver con la calidad del servicio. A mí me cuesta muchísimo, pero sí estoy consciente que una idea concreta es más eficiente que mucho tiempo, aunque sea muy constructivo, porque hay que tomar el tiempo que la gente necesita para procesar la idea. Entonces, si le doy demasiada información, aunque sea muy útil, entonces hay que ser selectivo y que es realmente lo que interesa. Para eso requiere mucha capacidad de síntesis. Por supuesto, ese es tal vez el ejercicio Es un interesante de la prerequisito. participación. Ustedes puede ser una norma en algún momento para capacidad de síntesis. Ahora sí podemos regresar con Sergio. Ahora se me olvidó. No, era que Pero, si los casos. Creo que quería decir algo cuando estaba hablando de eso. Te miraba una cara así de... No, tiene que ver con las intervenciones. También decía algo de las normas y decir cuando alguien intervenía. El que interviene, obviamente, o usualmente piensa que lo que va a decir es significativo con el tema. Pero uno a veces, en su, digamos, uno como moderador sabe que no lo es. Entonces, obviamente no se trata de ser grosero ni de sus utilidades, pero sí, en este curso, hay que ser muy habilidoso para saber cuándo cortar al hay que que moderar. está hablando, o sea, que habla y habla, pero, porque el que habla y habla, pero dice cosas constructivas, él mismo dice, déjenlo hablar, porque está haciendo algo que aporta, pero el que empieza a hablar, entonces, por ahí creo acordarme lo que yo iba a decir, que era, sí, dejar que aporte, pero sí, hay que tener mucha intuición para saber. Y él mismo va a ser, uno sabe quiénes son los que hablan babosadas y quiénes son, hablan poquito, pero uno piensa que no están poniendo atención, pero sí están con la antena parada. Es básicamente la preparación y el manejo del caso, porque este caso, si vos lo das 15 veces,
ya vas a saber cuál es la típica pregunta o los típicos comentarios que todos van diciendo, ya sabes para dónde querés ir, porque yo quiero acordarme que sí hay cierta manipulación, vos tenés que más o menos saber a dónde los llevas y irlos steering, ¿verdad? A ciertos temas, que hay unos que si querés mantenerlos alejados. Pero ese manejo es... Las normas están, pero no es tan fácil implementarlas porque uno pues, trata de no seguir a su gente, pero sí colocarlos con él. Aunque tú digas en la mano lo que vos decías, es decir, yo miro, perdón, mi pregunta era si los casos eran manipuladores, si los casos te dirigían, si los casos te estructuraban, si existía jerarquía, todo lo que vimos en el caso del pobre, ¿cómo se llama? Si existen en los casos en general. Yo lo que he entendido, aquí me pueden corregir, en Harvard lo que hacen es, y hay unos CDs que ya encontré, que los controlan hace unos años, ya que hay un case study